Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy desde Uruguay, de la ciudad de Montevideo. Él es Jorge Gambini. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué se cuenta hoy en Montevideo? Nada, aquí disfrutando del otoño, la mejor época en Montevideo y de ¿Sí? la facultad, que es donde estoy ahora en la FADU de la UDELAR. ¿Y qué tal la facultad? ¿Cómo es la facultad post pandemia? ¿Hubo un cambio o es igual? Y hubo cambios, sí, o sea, en realidad cambiaron muchas cosas. O sea, previo a la pandemia, la facultad primero era una facultad solo de arquitectura, entró diseño de modas, diseño gráfico, también diseño de productos, o sea, paisaje, se abrieron más carreras y eso fue un cambio. En la pandemia, la facultad estuvo como muy activa en realidad, o sea, después de un periodo de repente de corte, se puso muy activa como tratar de seguir en el medio de la pandemia, un poco que lo necesitaban los estudiantes y lo necesitábamos los docentes muchísimo, ¿no? O sea, era casi que una cuestión de supervivencia mental, buscar qué hacer. Tratamos de organizar algunas cosas para poder cooperar, hubo un poco de todo, algunas salieron, otras no, pero fue una época bastante interesante, sobre todo al principio de la pandemia. Yo te diría que incluso los primeros cursos que hicimos en pandemia fueron bastante exitosos y después como que nos achanchamos todos, ¿no? Docentes, estudiantes, todos ya al segundo año ya esto era cualquier cosa, o sea, no pudimos de repente aguantar eh, el nivel, porque realmente el primer año fue muy bueno, yo No. diría que muy buenos resultados para todo lo complicado que era, y el segundo fue desastroso. Y post pandemia hubo un crecimiento muy importante de la matrícula, y un acelerado cambio como de repente a veces en los niveles de preparación de algunos estudiantes de ingreso, o sea, como que hubo que reinventar un poco la cosa para adaptarse a una suerte de cambio general, ¿no? O sea, no era lo mismo, no era lo mismo para ellos ni para nosotros, y en los últimos años con la inteligencia artificial y todo eso todavía hay como una presión también más en ese sentido, ¿no? O sea, sí, yo creo que ha habido una aceleración de muchas cosas que antes no eran impensables. No, pero es verdad esto de que sí, no lo había pensado así, porque en realidad sí, nos vimos como que lo virtual, ¿no? El Zoom, todas estas cuestiones, como que se venía preparando, pero nadie daba el pie y la pandemia obligó como diciendo, bueno, chicos, 100%, ¿no? Sí, Y claro, arrancó. Y sí. ahora es como se está metiendo la inteligencia artificial y es como que ahí nos está haciendo como tambalear de vuelta, ¿no? Como que tampoco dijimos, bueno, arranquemos. No, parece que vamos a tener que arrancar, que no nos va a quedar otra que arrancar. Y además hay cosas que son muy interesantes, o sea, no es fácil tomar una posición absoluta al respecto para nada. O sea, es como desafiante y a la vez peligrosa y prometedora, yo qué sé, como esas cosas que despiertan interés. No, Mm. no hay otra. En la pandemia, sí, en lo del Zoom, yo estuve contigo en pandemia, creo. Sí. Y en pandemia realmente estuve en un montón de lados porque todos nos veíamos con todos. O sea, nos veíamos más casi que cuando se normalizaron las cosas. Bien. ¿Y ahora estás dedicado únicamente a la academia? El año pasado, digo, en realidad estoy dedicado desde hace tiempo principalmente a la academia. Participo a veces en algún concurso, algunas cosas con algunos equipos que me invitan o que a veces nos juntamos y armamos. En general es con la misma gente muchas veces. Tengo ganas ahora de empezar a tener una especie de producción desde la academia, ¿no? De trabajo más experimental, quizás que un poco la academia eso también lo permite, lo habilita, investigar de alguna forma en proyecto. Y ahora se están construyendo algunos proyectos que hice hace tiempo, ¿no? O sea, con Sebastián Fernández de Córdoba en Bolivia, hice Mm. unos que se están ahora construyendo, ¿no? No sé si vos estuviste con él en el momento, con la gente de Summit. Sí. Este, ya, yo incluso lo que te pasé fue una casa que en realidad la proyecté en el 21 con ellos y que se terminó de construir el año pasado. ¿Y hubo un hecho en particular?
de ese alejamiento? Del alejamiento con la profesión, es que nunca fui realmente, o sea, yo claramente soy arquitecto, digamos, diseñador, o sea, siento un enorme placer por eso, por enseñar, por pensar sobre el proyecto, pero no soy un empresario, que yo creo que es una cosa importante para tener un estudio activo, ¿no? O sea, siempre, de alguna forma, siempre, incluso cuando estaba en SIAM funcionando, siempre fue una cuestión como que se organizaba para trabajar colaborativamente, aparecía con un grupo de gente que se juntaba, producía algo y se volvía a disolver, ¿no? O sea, había como Mm. una idea de no tener una estructura muy grande que de alguna forma, por un lado, muy interesante porque hay una cantidad de inercias que se producen en los estudios y todo eso, pero que al mismo tiempo implicaba como una dependencia muy grande a sostenerlo, ¿no? O sea, sostener esa idea de la marca y todo eso, que yo la verdad que prefería estar un poco más ligero y poderme también dedicar a como un poco esa cuestión de estar un poco en la academia, un poco en la Bien. parte del proyecto arquitectónico también, me tenía como en esos dos mundos, ¿no? Vamos a empezar por obra propia. Que hicimos con la gente de Somet, con Sebastián Fernández de Córdoba en Bolivia. En realidad es como el único proyecto, el último proyecto terminado. Es una casa bastante grande, ¿no? O sea, tiene una modulación de 6 por 6, digamos, cada uno de esos módulos son de 6 por 6 y está organizada en una base de 12 módulos. Y un poco está bueno en el sentido de que resume bastante como la manera de trabajar, ¿no? Como muchos de los intereses y además es lo último hecho. Ahora se está haciendo un edificio que si hubiese estado terminado, te hubiese mandado el edificio porque quería de alguna forma que fuese algo que estaba ya terminado, ¿no? O sea, a mí esa planta en particular me gusta mucho porque, por un lado, tiene como reminiscencias miesianas, ¿no? Con esos muros pasantes, medio plásticos, pero también es muy críptica, ¿no? O sea, es como que es como difícil de entender la estructuración, uno se da cuenta que hay una retícula que ordena y que después los espacios se van definiendo como más que nada en diagonal, pero es críptica en el sentido de que es como espacio disponible y todavía los límites interior y exterior no se terminan de entender mucho, no terminan de estar definidos. ¿Qué es lo que pasa realmente en la casa? ¿No? Porque tiene como esa extensión que se va un poco desparramando a pesar de ser también contenida formalmente, ¿no? Y eso son cosas que de alguna manera me gustan de este proyecto en particular y que me interesan, ¿no? El tema de geometría, de las estructuras, de la recurrencia, de cierta cuestión de convertir la monotonía en un orden que estructure el Mm. proyecto, que sea de textura, ¿no? Tratar de generar como potencialidad de esa recurrencia de algunos efectos, etcétera, yo qué sé. Claro, lo único que Eh, podemos llegar a entender ahora es la parte que son servidos, ¿no? Los baños, claro, y en realidad tenés abajo los debe ser. baños, en realidad estás viendo, es la planta baja, esa que está ahí, tenés el bloque que, digamos, está arriba hacia la izquierda, tiene hacia un lado la cocina, tiene las áreas de servicio, de lavado, y ese sería como ese bloque. Abajo tiene un taller tiene un taller para a reparar motos, y a un costado está el parking y al otro lado está la sala. La escalera, ahí se ve cortadita, Sí. y después está el otro bloque arriba que tiene todas las instalaciones, un servicio y un parrillero, barbacoa o algo así, y un cuartito al costado de juegos, ¿no? Ese es un poco el esquema de la planta baja. Y después va como los vidrios van definiendo. Eso es una maqueta que hizo la gente de Somen, que es bastante interesante porque es una maqueta 1:1, Sí. ¿no? En realidad el proyecto, yo trabajo siempre así y ellos trabajan bastante similar, entonces como que lo hacemos, o sea, trabajamos muy bien juntos. Trabajamos directamente en 3 dimensiones, ¿no? O sea, se vamos ajustando en 2D y trabajando en 3 dimensiones, definiendo los detalles desde el principio, ¿no? O sea, de alguna manera asumimos que es las definiciones tecnológicas las que van construyendo como la expresividad, el lenguaje, digamos, lo que nos interesa a nivel, de alguna manera, sensible en la arquitectura, parecería que sale de aquí, ¿no? Y esa Bien. trama de pilares, vigas, ventanas, las celosías estas móviles. Lo que es bonito es que lo hicieron a 1:1, ¿no? Eso es como realmente la foto no capta la dimensión de esa Mm. pieza, ¿no? O Sí, sea, son. los pilares son de 30 por 30,
que es un pedazo de edificio, ¿no? Y son materiales auténticos, porque yo Son los materiales vi. auténticos, claro, son materiales Yo, auténticos. yo vi una exposición de Sommet en Atelier de Artistas Claro, la llevaron, esta la llevaron para ahí. de Bisman Ediciones, acá en Buenos Aires, y era como un sistema, estaban todas las maquetas y los planos, ¿no? Muy buena la exposición. Sí, 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 Y esta te la llevaron recuerdo ahí. esto. Ya de hormigón, esto. Claro, de hormigón y bueno, tiene como los acabados y tiene como todo un estudio de terminaciones, muchas industrializadas y otras que en realidad no son industrializadas, ¿no? Un poco el trabajo con la mano de obra directa permite como controlar bastante el detalle trabajando junto con los industriales y los artesanos que van produciendo estas cosas, ¿no? ¿Y cómo llegaste a trabajar con Sommet? En realidad nosotros trabajamos juntos en Barcelona Ah, eh, hace tiempo. Después él se fue a Bolivia, inició el estudio. Yo a los años me fui, yo estuve 10 años en Barcelona, me fui a Uruguay y después de casualidad a mí me llaman, de casualidad me llaman en realidad desde Bolivia para hacer una torre. Yo hice una torre allá bastante alta y sí. que quedó Es una relativamente torre bien. placa, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, Una torre esa. placa. Esa. Y justo ahí recuperamos el contacto, ¿no? Pues yo le pregunté, porque yo al principio no creía que fuera en serio, ¿no? Me están llamando para hacer una torre, o sea, ¿quién me está llamando para hacer una torre? Este, y, y llamé a Sebastián, le pregunté, che, ¿sabés si esto es en serio? Y ellos estaban ofertando también para ese proyecto, entonces, bueno, llamé y al final me presenté a la licitación y quedé junto con otro arquitecto, porque en realidad ellos licitaban a todos por separado, ¿no? Entonces, yo estaba justamente volviendo de España, o sea que con eso aterricé en Uruguay y empecé a ir a Bien. Bolivia. Esa es la misma planta, esa planta de arriba que es mucho más convencional, yo creo que esa planta Sí. ya creo que ya no decimos nada, pero esta es mucho más convencional que ya se entiende, ¿no? Es como una planta de mucho de arquitectura, si querés, brasilera, ¿no? Con el patio, que es el patio de acceso, que un poco tiene la cuestión esta del clima allá lo hace como muy pertinente, como algo que refresca, que ventila la casa, ¿no? La parte de dormitorios y un dormitorio principal, uno de huéspedes, la doble altura, que fue un requerimiento Y que del son cliente. tres. Claro, fue un requerimiento del cliente que son tres, en realidad hay cuatro, una más pequeñita al costado, pero Ah, doble altura exactamente, en realidad hay solo interior, hay solo una, que está sobre el estar, que es esta de abajo a la derecha, esa, que estaría sobre el estar. En realidad yo soy bastante enemigo de las doble alturas en las casas, pero era un requerimiento que era imposible quitarle de la cabeza a los clientes. Y bueno, pero en realidad al final no resultó de todo mal. Tuvimos bien. un gran tema con las protecciones solares, porque a veces los imaginarios son muy fuertes, ¿no? Y realmente tenían como la imagen de la casa vidriada, ¿no? Y fue una lucha súper grande para lograr poner protecciones. La logramos parcialmente, en la fachada posterior no pudimos ponerla. Este, Hubiesen mejorado mucho la casa, de mi punto de vista, a nivel de imagen visual, pero más hubiese sido muchísimo más confortable que lo que ellos decidieron soportar, ¿no? Pero fue una decisión totalmente propia de los clientes, ¿no? O sea, ahí tenemos un poco el frente y el fondo, ¿no? La parte a Mm, la calle, que es mucho más cerrado, eso que vemos negro es esa celosía que es basculante, que se pliega y se abre, ese árbol era eso. existente, ¿no? Es todo eso de ahí, claro. Y el otro lado que tendría que llevar lo mismo en la planta alta, pero que está ausente porque, bueno, no tuvimos manera de convencerlos. Lo que tiene es un sistema de vidrios especiales, carísimos, de dobles cortinados, de blackouts y cortinas de todo tipo, pero que no logran el mismo rendimiento que hubiese sido simplemente poner una protección más convencional, ¿no? De hecho, un toldo hubiese sido fantástico. Este, claro, pero Y es un estos poco son los ese es el ladrillos, contraste que hay entre los dos lados de la casa, ¿no? y estos son los dos planos que veíamos de Esos negro, son ¿no? los dos planos, sí. Uno lo que hace es te separa el acceso peatonal de vehículos, los autos quedan en un lugar Sí. abierto, ¿no? Y el otro un poco
tapa parte del terreno y te hace entrar girando, ¿no? Te hace un poco entrar girando y ahora creo que hay unas fotos más adelante donde se ve desde la calle y se ve un poco el Ah, efecto que... porque este es el acceso. Ese es el acceso de servicio. El acceso principal es seguís derecho Acá. con ese muro y ahí pasás al lado de la escalera y ahí entras. Y ese es el acceso principal. Llegás ahí al lado del árbol y tenés el acceso principal. Qué bueno. O sea, entonces está un poco que los dos muros te van como enmarcando el acceso. En el servicio lo ves mucho menos porque está lateralizado y porque todo el camino te lleva, digamos, pegado al muro. Entonces realmente la tendencia que uno tiene es a seguir derecho. La idea de usar ladrillo en una casa de este tipo también era como un poco como quitarle cierto grado de lujoso o de ostentoso, ¿no? Era tratar de tener materiales que fueran más directos. Igual no, digamos que es un recurso que no es del todo exitoso porque la casa es inmensa, pero de alguna forma la ancla más con la realidad material y la desprende un poco de algunas fantasías que podrían haber estado apareciendo, ¿no? Y Claro, es realmente lo como que lograron y eso fue muy bueno. la hace más pampeana, en realidad. También, sí, Porque sí. seguimos siendo, sigue siendo Pampa todavía Uruguay. Es un poco espampa, pero también la hace más uruguaya, tanto que también esos son los materiales que vemos siempre, ¿no? O Mm. sea, y muchos de la modernidad local son esos, ¿no? Esos muros de ladrillo de los 60 70, ¿no? Sí, y hablaste de Mies, ¿no? Porque Mies trabaja con el plano, ¿no? El punto y la línea, ¿no? En las plantas. Sí, Pero Mies no sacaba mucho el muro por fuera, ¿no? Lo sacaba más Breuer, ¿no? Breuer tiene dos casas, sí, muros de piedras, ¿no? Que sí, sí, continúan. fantásticas las casas de Breuer, sí, 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 sí. Pero bueno, ahí hay como un doble lenguaje Sí, también. sí, Mies tampoco usaba estas celosías plegables y esas No. cosas, ¿no? Y tampoco tenía como esta arquitectura, el hormigón lo usaba de otra manera, ¿no? O sea, esto es... ¿Y por qué el hormigón en este caso? Y el hormigón porque, digo, en general, los concursos en general yo trato de usar acero, porque es un material que me gusta mucho, y porque generalmente son de gran escala. En Bolivia es más fácil construir con hormigón, sobre todo si los presupuestos no son... esto no tiene un presupuesto que sea bajo, pero Ah, que... ¿esta casa es en Bolivia o en Uruguay? Es en Bolivia, es en Bolivia. Ah, Eso pensé es que en era en Santa Uruguay, Cruz. no dije La Pampa, pensé que era... No, 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 es en Santa Cruz. Es en Ok. Santa Cruz. Este, y es mucho más fácil construir con hormigón, ¿no? O sea, entonces, ya además hay una cultura de cómo manejarlo y todo. Sebastián ha hecho algunas cosas ahora con acero, muy bonitas, pero realmente era el momento que yo estaba trabajando acá, era muy excepcional poder pensar que esto iba a ser con acero. O sea, no, no. Ahí se ve mejor el acceso. Claro, ahí se ve claramente el acceso, se ve como a mí me gusta mucho la alfombra, esa de ladrillo que un poco recibe y te Mm. va a buscar a la calle, ¿no? O sea, eso es muy bonito, ¿no? De una manera como realmente te sentís que te invita a entrar y el plano que sale adelante que de alguna forma te divide esa cuestión entre el espacio de los vehículos y el espacio Es de la verdad gente. que la casa la aterriza, ¿no? Porque si no hubiese quedado como una Corbusier ahí Claro, flotando. claro. Y todo eso le baja el centro de gravedad, ¿no? O sea, vos sentís que la casa está mucho más anclada al suelo, ¿no? Sí, Y genera una tensión que es bastante bonita con el nudo del árbol, ¿no? Ese árbol tiene como un nudo ahí, que es como que queda un poco enmarcado entre digamos, el intercolumnio central y los dos muros. Y ese juego es bastante, bastante simpático. y el ladrillo que tiene color más terroso, si hubiese sido blanco, hubiese sido diferente, ¿no? También esas dos cuestiones la Claro, más natural. sí, sí. Creo Porque que, hubiese no sido sé si mármol blanco, hubiese sido sumamente diferente. La no, sensación- no, no, yo soy un mausoleo. Sí, al fin abre las ventanas, ¿no? Y eso es la única que tengo donde están abiertas los porticones, pero claro, se abren y eso es un respiro, ¿no? Ahí de alguna forma la casa empieza a respirar, empieza a vivir y tiene como esa doble dimensión, ¿no? Como la rigidez, digamos, del esquema formal y al mismo tiempo la posibilidad de tener variaciones cuando estas cosas se abren, ¿no? y la altura del muro también es un elemento de articulación. Claro, sí, 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 pudo haber sido más alto, pero es para dejar vista la línea de la losa.
es para articular también, como para que se arme En el realidad cine. siempre está todo trabajado como para tratar de ir articulando todo un movimiento, la percepción y el movimiento del cuerpo, ¿no? O sea, esa es la vista desde el acceso vehicular. A mí es una de las imágenes que más me gusta, ¿no? O sea, porque como el muro es bajo, ¿no? Y ahí todavía baja más esa cuestión del centro de gravedad y tenés como una permeabilidad en horizontal que la foto no termina no te deja de ver del todo, pero vos podés llegar a entrever hasta el fondo a través de la casa en diagonal, desde ahí, ¿no? Y eso En, re- está en buenísimo. realidad es como que estás escondiendo el auto, pero no la vista de la persona que está llegando, Claro. Sí, 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 ¿no? sí. Esta es la vista del que está llegando. Vos corres, podés pasar por el costado del muro y entrás. No tenés por qué Claro. entrar por otro lado. Si te llegan con un auto viejo, ¿viste? No te da como, bueno, no lo veo. Pero realmente creo que más que nada era la excusa para el muro. O Sí. sea, yo te diría, más que otra cosa, era como que permitía poner el muro que reforzaba un poco el acceso, más que realmente tapar los autos. Porque si alguien se arregla las motos, esta casa, los autos no van a ser un problema, ¿no? Igual Yo creo está que como en la planta se veía esta obsesión por la cuadrilla, ¿no? El sí, rectángulo, están el en el piso, cuadrado. están en todos lados. Acá, ahí está. Claro, Como que está siempre dibujada. se mantiene. Sí. Porque esta línea, y seguramente este corte es también el Ese corte cuadrado. es el cambio de plano entre el más horizontal de la parte de aparcamiento y lo otro que está en rampa, pero además es la línea del módulo en el plano de suelo Claro, que pasás, se ve siempre, ¿no? Eso está siempre presente, ¿no? O sea, siempre está, ahí la tenemos también, ¿no? La tenemos sí, cuando en el acceso y en el lateral, sí, ¿no? O sea que ahí, por ejemplo, ves la escalera detrás del patio, la cocina al claro. costado y atrás el muro del fondo, ¿no? O sea, te podés ver hasta el fondo. Ah, es un poco, Qué bonitas las uñas también. sí, las uñas un poco representan, porque no es así, ¿no? Como si la estructura se hubiese pensado de alguna manera prefabricada, ¿no? Como si cada Mm. módulo refuerza la idea de módulo, pero además como si estuviesen apoyadas con módulos prefabricados sobre un pilar, ¿no? Como que si hubiese sido montaje. Claro, como si hubiese sido un montaje que de alguna manera es parte de la idea. En realidad Ay, con acá Somet hemos trabajado bastante eso en varios proyectos, ¿no? sí. Muchos que no se construyeron, donde el llenado y las uñas eran parte como del diseño, tratando de sacarles partido en ese sentido. También el sistema de detalle, ¿no? Porque el muro tiene una distancia, ¿no? Para que no se pegue a la Claro, está columna. separado unos Esta 20 distancia centímetros, continúa a ahí poder pasar la abajo. mano. Ah, y acá hay madera de golpe también. Ahí hay madera, eso es, sí, ahí hay madera. Madera en el interior es todo madera y ahí se puso madera. Pero que no está. Ah, está al mismo nivel. Así Está al tuviste mismo que hacer, nivel. Sí. tuviste que hacer un Está al trabajito mismo de. nivel. Sí, sí, eso fue un trabajo bien complejo de Sí, ejecuciones, ¿no? Una de coordinación para las instalaciones, ¿no? O sea, sobre todo. porque tuviste que como elevar ahí la losa, tuviste que Hay que achicar. elevar eso, hay que rematar el piso, hay que trabajar además los espesores del suelo y del cielo raso, porque hay que elevar un poco el suelo para que entren las instalaciones, porque si no, no entra nada, ¿no? Y ahí arriba hay baños, o sea, es un trabajo interesante. El detalle y ¿cuál es el límite de la obsesión? ¿O no hay límite para una obsesión en este caso? No hay límite, o sea, en realidad siempre, o sea, yo creo que no hay límite, o sea, simplemente es una aspiración a que los objetos sean perfectos y la conciencia absoluta de que es el camino al fracaso, ¿no? Eso no ocurre, pero ayuda a tener un poco de control de lo que va pasando. Mm. Y ahí de vuelta al hormigón, ¿no? Que marca la Cuando terminación. termina eso aparece la línea y tangente a esa línea está el plano de cierre, ese negro que la puerta tiene vidrio a los costados y aparece la puerta también. Porque en realidad hay muchas cuestiones que es para como deleite propio. Porque hay Sí, miles de personajes que llegan y que no pueden como darse cuenta de todo el trabajo de que tienen nada. que esta madera esté al mismo nivel. No, no, no. No, ni tampoco se dan cuenta de que hubiese sido distinto si el muro hubiese estado alineado con los dos pilares
o que los ladrillos no están cortados, ¿no? O sea, los ladrillos se dibujan para que no haya que cortarlos. O sea, no hubiese habido ningún tipo de, o sea, está alineado la guía de los porticones de la celosía está alineada con la buña del hormigón. Mm. O sea, en realidad hay como mucho cuidado, digamos, entre lo constructivo y lo geométrico. Bueno, ahí atrás de la celosía esa, bueno, aparece la escalera que sube a los cuartos de arriba. Ese mismo espacio te lleva a todos lados, ¿no? Te lleva al taller, te lleva a la sala, al comedor, a la cocina, ¿no? Es como un distribuidor bastante compacto. Y tiene esos grados de transparencia entre la escalera que es muy ligera, la baranda que es translúcida, la celosía está atrás que un poco te oculta en cierto sentido la mesa del comedor y atrás el jardín, ¿no? O sea, Mm. y, y ese es un poco el chiste de ese patio medio selvático a la entrada, ¿no? O sea Mm. que Claro, y también tiene acá el umbral también es de metal. sí, Ahí. sí, sí. El umbral está ahí marcado también sobre la propia pieza. Muy bonito. En realidad es la viga que está ahí está en el otro, en el módulo siguiente, o sea, que realmente hubiese sido fantástico tener los toldos o tener algo que cortase un poco la monotonía de la estructura, ¿no? O sea, o si las cortinas hubiesen podido estar por fuera, ¿no? Eso también hubiese ayudado un montón, algo que lo ablandase un poco. Pero bueno, eso es más extraño. Esa escalera de la Fanwork o a los Mayo Roberto Álvarez son preciosas. Sí, sí, a mí me gusta mucho ese espacio, que además tenía que tener unos toldos, o sea, llevaba esos toldos tipo romanos, ¿no? Que hacían como un techo traslúcido. Entonces tenías como el lugar traslúcido para estar al lado de la piscina, el lugar atrás que está como un comedor cubierto al lado de la cocina y del otro comedor más convencional, y al otro costado sale en diagonal y tenés como el patio ya de la cocina, que era como un lugar para desayunar y eso, que era simpático. Bueno, porque esta geometría a su vez también te da todas estas situaciones de transiciones, y que sea todo Sí, visible, sí. Sí, sí. Te ¿no? Porque, permite como, además uno está armada, a mí me gusta mucho esa cuestión de la tensión que se arma en diagonal, ¿no? O sea, tendés a recorrer los espacios claro, en diagonal. Hay como fugas. incluso acá la uña, ¿no? Pareciendo, no, la viga es esta, acá el suelo crece, pero ahí está, abajo está la plateíta, ¿no? Claro, claro, el césped queda ahí, eso hace que se vea como apoyada la casa en el terreno y justamente por debajo pasa la base de la piscina. Como una idea como que o hay tangentes o hay convergencias en los nodos, ¿no? O sea, pues la piscina es como tangente a este artefacto, es como Sí, una de las posibilidades que hay. muy bien. Está del otro lado, ¿no? La vuelta cuando girás y estás en la cocina, ¿no? Es el otro patio, estamos viendo como la parte techada y hacia el otro lado en diagonal la piscina, ¿no? Ahí también es otro árbol existente, o sea, la casa realmente va atándose a árboles que había en el lugar. Sí, es verdad, qué importante que es el ladrillo, ¿eh? En la casa. Sí, es fundamental, es fundamental. Hubiese sido muchísimo más fría, hubiese sido, yo creo que hasta más intrascendente, Mm. o sea, lo que le da como cierta calidad es el ladrillo. Aparte el ladrillo nace viejo, ¿no? O sea, como está tostado, todo eso tiene como una temporalidad así que añadida que, como el hormigón, que le hace mucho bien. Mm. Igual también está tratado el ladrillo como si fuese un material frío, ¿no? Como si fuese un metal, ¿no? Sí, Está como todo es muy abstracto, prolijo, todo es abstracto. porque la junta, ¿no? Está todo muy milimétrico. Hay Y otro ese del trabajo. vidrio también, ¿no? O sea, ese de vidrio, de un vidrio muy grande, ¿no? Mm. Y después solamente una puerta que abre y permite generar los pasos, las ventilaciones. O sea, tiene un poco también esa idea de tener un vínculo muy franco con el espacio, ¿no? Y ahí se ve claramente esa permeabilidad diagonal, ¿no? Y esa especie de juego de vacíos, que un poco es toda la temática de la casa, ¿no? Es Ah. geometría, estructura y vacío, ¿no? O sea, esos son los temas, sobre todo la planta baja, yo decía, la planta de arriba es una planta muchísimo más convencional, este, que cumple con los requerimientos, tiene la relación bonita con el patio, pero lo que realmente es la temática es esto. De hecho, si me preguntas a mí, todas las casas deberían ser de una sola planta, ¿no? O sea, es,
vivir en el plano horizontal. Es como, Ahí vamos a Mies. Seguimos en Mies. sí, en realidad hay mucho Mies. Es el Crown Hall, Sí, creo que es ¿no? O esta sea, planta. es una belleza esa planta, es una belleza porque no hay nada, ¿no? O sea, es esa cuestión yo decía críptico, eso es lo más críptico que hay, ¿no? Yo creo que quizás es la planta más críptica que tiene Mies, incluso jugándosela con la Galería Nacional de Berlín. Mm. Bueno, creo que es la siguiente, ¿no? ¿Cómo? Es la siguiente, creo, ¿no? Como, No, no, la Galería Nacional no la puse, solo puse este. no, es la siguiente obra de él, es como que la última de Es su la vida. última, pero no, pero tiene muchas obras en el medio. Ah, bueno, la parte de Chicago, ¿no? Claro, toda parte de Chicago y hace otros edificios por Estados Unidos. Sí, es muy Este, bonita la planta. Ah, no, 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 es una maravilla la planta. es un vacío. Es un vacío, claro, eso es impresionante, es como toda potencialidad, ¿no? O sea, está ahí ofrecida a que algo pase. Y sin embargo tiene una cantidad enorme de matices, ¿no? O sea, este proyecto, por eso decía, había que elegir un proyecto, este para mí es fantástico, ¿no? La estructura es fantástica, todo lo que hablamos de la Sí, geometría, la modulación, todo eso es increíble. Es muy amplio, ¿no? Tiene en los 8 pilares que están, acá ¿no? esto. En las dos fachadas te salvan una luz de unos 36 metros y tiene unos 66 metros de largo, ¿no? De la fachada en el sentido longitudinal. O sea, es un espacio enorme, Mm. gigantesco. Y además es como muy autónomo, eso también es como a mí me parece muy bonito, ¿no? O sea, está puesto ahí, tiene esa plataforma que te permite acceder, ¿no? Y en esa autonomía se relaciona muchísimo de nuevo con la naturaleza, con los árboles, con el paisaje circundante, ¿no? O sea, es un edificio además que no reniega en lo absoluto de su condición de artefacto, ¿no? O sea, uno, No, uno ve una maquinaria, no trata nunca de estar edulcorado por nada. O no, sea, incluso antes que decíamos de la plataforma de las escaleras, ¿no? sí, Que también están como diciendo, bueno, es parte del mismo artefacto, ¿no? Como sí, esta sí, sí, transición. sí. Tienen también ese juego de bajar el centro de gravedad, ¿no? O sea, Sí. lo anclan completamente al suelo. Y son una maravilla, porque el contraste entre las piezas de piedra y la estructura del soporte y todo eso es muy bonito. Una cosa muy curiosa que hace Mies es que él hace escaleras abiertas, ¿no? O sea, escaleras de escalón abierto. Vos Mm. ves ahí los planitos horizontales. Pero en las escaleras abiertas uno realmente ve la estructura de frente. Uno vería las vigas de frente. Él las oculta porque apoya los escalones en una pletina horizontal y en una vertical, ¿no? O sea, en una T. Y entonces cuando uno lo ve, está caminando, de costado uno los puede llegar a ver, pero de frente uno solo ve una sombra oscura, negra en este caso, porque está Eso. pintada, y la placa del pavimento pétreo, ¿no? Que iluminada. Entonces realmente son muy, muy bonitas estas escaleras. Y Ahí es la vemos de impresionante. costado. Sí, ahí se ve más de costado. Ahí se ve, ¿ves? Ahí la viga se ve, pero solo se ve en una vista lateral. Sí. Pero está bueno esto que dijiste de artefacto, ¿no? No me molesta ser un artefacto. No, por eso, yo creo que la arquitectura es un artefacto en general, ¿no? O sea, y es un artefacto técnico y esto un poco toma todo eso y lo reconoce. Y Es- además este edificio tiene una particularidad, esta es la fachada posterior, tiene frente-fondo, ¿no? A pesar de ser tan universal, tiene frente-fondo. Tiene un fondo bastante antipático también, ¿no? O sea, todo lo que te invita un poco a subir el otro, este te dice, bueno, da la vuelta y subí por el otro lado. Es como una escalera de emergencia. Hay unas rampas a los costados que ahí no se ven, pero la baranda que se ve ahí, en realidad está llevando unas rampas que te permiten bajar materiales a la segunda planta. En realidad, Mies hizo arriba la escuela de arquitectura y abajo la de diseño. Mm. La dirigía Moholy-Nagy con el que no se llevaba nada bien, ¿no? O sea, Y a su vez genera estos patios ingleses como diciendo, acá no entres, ¿no? Acá no te claro, acerques. ahí están las rampas bajan por esos patios ingleses. Como diciendo, sí, es verdad, girá.
Y Pero después es clásico Mies también, ¿no? Como la... mucho, mucho, mucho. Es muy clásico. Es tan clásico que generalmente muchas veces está como mal interpretado, ¿no? Y uno ve como varios de estos edificios como si no tuviesen cerramiento de vidrio, ¿no? Y en realidad Mies trabaja el vidrio casi como si fuese una superficie pétrea. Ahí no hay, los pilares parecen más una pilastra, ¿no? Están Sí, adosadas al plano de vidrio, no están separadas. O sea, que exacto. el muro, la continuidad del muro es súper importante en toda esta arquitectura, ¿no? El muro, aunque el muro sea de transparente o translúcido. Bien. ¿Vos hacés esa diferencia entre el movimiento moderno y el International Style o es lo mismo? No, yo no. Yo realmente hay una discusión en torno al movimiento moderno internacional. Para mí, algunas de las definiciones que hay en el catálogo, en la exposición del International Style son correctas, son totalmente válidas. Yo lo que pasa es que yo lo que no veo es como la modernidad como un periodo, digamos, a nivel de diseño arquitectónico acabado, ¿no? O sea, yo la veo como que es mucho más flexible de lo que en algunos Mm. discursos se trata, ¿no? O sea, yo la veo que es capaz de absorber de una manera muchísimo más natural algunas tensiones que van apareciendo, emergiendo con cambios sociales, culturales, políticos, etcétera, y que puede enriquecerse también a través de asimilar estas cosas, ¿no? O sea, totalmente, sí, sí, sí. Breuer hizo de todo, ¿no? Porque aparte uno solo, él, por ejemplo, hizo de todo. O sea, tiene edificios casi que en cada registro, ¿no? O sea, yo qué sé, en Méndez de Mm. Rocha en Sudamérica. Mucha de la arquitectura que están haciendo ahora en Argentina claramente es de una afiliación moderna. Ese es el interior, ¿no? Ahí estamos en el espacio que está un poco, vienen los paneles que había en el medio. En realidad las aulas van a los costados, que funcionan como un taller, ¿no? Eso también es bonito, o sea, la manera en que está pensada la manera de enseñar arquitectura, ¿no? Es sobre una mesa y caminando por ahí, juntándose, conversando sobre proyectos. O sea, no hay mucho un lugar para grandes exposiciones del docente en un aula magistral, ¿no? Este no es un espacio para clases magistrales, ¿no? Es para un espacio en trabajo en mesa. Esto es lo que se ve en el medio, en los espacios de exposiciones, ¿no? Esto es del lado de Sí. afuera del espacio central, que ahí muchas veces se hacían exposiciones con carteles, maquetas y de los trabajos de los estudiantes, que también es la parte que te recibe, que es la única realmente transparente de la envolvente, ¿no? El resto tiene o bien el vidrio traslúcido en la parte inferior o las cortinas estas venecianas que dan esta imagen que es tan particular, ¿no? Es un edificio que te deja una relación muy extraña con el entorno, ¿no? Muy tensa, o sea, en realidad, ¿no? O sea, no es que lo deje afuera, en realidad el entorno está metido adentro, pero de una manera bastante particular, porque realmente te está vedando el ver a través de la transparencia del vidrio, es más sugerido que otra cosa. ¿Qué diferencia hay que hay también, que es lo que muchos no entienden, que es el sol, ¿no? ¿Qué diferencia hay con Claro, el sol de Chicago y el sol de Bolivia? sí, no tiene nada que Que, ver. posible, que posiblemente acá lo pueden hacer porque estás en Chicago, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pasa una lectura que es muy típica de eso es sobre la Farnsworth, ¿no? Sobre la Farnsworth como casa efecto invernadero. Y en realidad está orientada, la fachada que daría sol estaba totalmente cubierta de árboles. O sea, hay una cantidad de preocupaciones en ese sentido que sí, es un invernadero algunos días del año y tiene unos problemas tremendos de condensación, porque eso sí ese es el gran problema de la casa, no tiene ventilación. O sea, tiene una sola ventana por la cual ventilar y la puerta en el otro extremo. Esa es la estructura es maravillosa, muchos la conocen, es la estructura que en realidad es mucho más compleja de lo que aparenta, porque sí, las vigas pasan por arriba digamos, las vigas secundarias están colgadas, pero en realidad todos los nudos son rígidos, ¿no? Entonces, como todos los nudos son rígidos, en realidad no es que tenga ménsulas en los extremos, aunque lo aparente. Los mullions, los montantes, están funcionando casi que como pilar, rigidizando toda la viga perimetral. Entonces, en realidad es, Sí. es todo un conglomerado rígido, ¿no? O sea, es una arquitectura donde la diagonal está prohibida. Vamos a ver algunas en el plano horizontal para rigidizar a los efectos de viento, pero, pero realmente es maravilloso. Nosotros hicimos un proyecto con un sistema estructural similar basado en esto, en uno de los concursos. Bueno, creo que lo publicaste. Lo que hicimos fue invertir la viga, meterla debajo, porque era más fácil resolver temas de impermeabilización y todas esas cosas. Este,
Pero nos basamos en esto y discutimos con los ingenieros un poco esta cuestión de generar nudos rígidos para evitar los arriostramientos en diagonal en los planos verticales, ¿no? Muy bien. Qué bueno que también es pensar, ¿no? Si hoy en día esta obra sigue siendo como llamativa, ¿no? En un modo, lo que habrá sido para estos dos hombres acostumbrados a esto, ¿no? Lo que estaban haciendo, ¿no? Por supuesto. Lo que Sí, habrá sí. sido Y, para y- ellos decir, ¿qué estamos haciendo, no? y lo que habrá sido para un estudiante que estudiaba en un edificio de esos, que cruzó y se metió en un salón de esos a dibujar en una mesa, ¿no? O Sí, sea, porque digo, si hoy sigue sorprendiendo, ¿no? Después de no, no. 50, 60 años, lo que habrá sido en ese momento. Es que en cierto sentido creo que también, o sea, es parte de la función de la arquitectura. No lo tiene que hacer siempre, pero de vez No. en cuando no está mal que lo haga. O sea, que de alguna manera sorprenda y genere algo que revoluciona, que de alguna forma te invita a redescubrir cómo hacías algo que hasta ayer lo habías hecho siempre de la misma manera, ¿no? Me parece que eso es... Porque no sé si creo que un alumno de 20 años le suceda lo mismo que a este alumno de 20 años de la década del 50 con respecto a la arquitectura del momento, ¿no? Hoy no sé si, Yo, incluso a mí, no sé si a nosotros hoy nos sorprende algo tanto como nos vuelve la cabeza, ¿no? Como diciendo, ¿qué está pasando, no? No sé si sucede tanto eso. sí, yo no creo, no, puede ser que yo no creo que pase tanto, ¿no? Tenemos mucha más información. De repente la Te digo afirmación que la hace... tal vez los personajes que vos digas más KO, ¿no? Como que más están en lo nuevo, puede ser Sí, algo que digas, pero son ah, más convencionales, o sea, claro, dentro de todo no es tan distinto a lo que no, ya vimos, ¿no? O sea, eh, porque es muy difícil hacer algo nuevo, algo originalmente nuevo, ¿no? Algo que no sea simplemente un pura expresión, yo qué sé. Es muy difícil. Entonces, pasa pocas veces, creo también. porque últimamente, no sé, ahora capaz la obra que más como polémica pudo haber pasado es el estacionamiento de Cristian Querés, ¿no? Puede ser, Pero pero ya habíamos tampoco, visto varios edificios plegados de esos y, pero tampoco es ah, bueno, sí, es polémico, pues es una cochera, pero nada sí, más. pero nada más. Yo creo que es lo que vos dijiste, o sea, lo más polémico es la función. Dijo, nada, hicieron una cochera en algo que venían usando para hacer museos y otras cosas. Ah, bueno. No, pues estos nuevos referentes, digo, ¿no? Pero no están como a este No, descubrimiento. y acá hay otra cosa también. Es un edificio que en realidad es una universidad eh, convencional para un montón de gente. O sea, eso también es muy potente. No es la cochera de lujo de un... Sí, Es un edificio educativo. sí, también. No, esas fotos que son después de la restauración son una maravilla, ¿no? O sea, realmente son increíbles. Ah, yo Muy en un bonita momento, la apenas diferencia que hay. Hay una diferencia claramente, ¿no? Pero no es lo que, si uno le pide a un estudiante, le muestra el proyecto y le dice, hacelo, lo más probable es que bajen un pilar del mismo ancho que la viga, o casi, ¿no? Y entonces el pilar va a aparecer como una manija en el frente de la fachada. Aquí el pilar tiene como la dimensión que tiene que sostener para soportar la viga, y entonces es apenas un matiz en el ritmo de la fachada, ¿no? O sea, después aparece sí por encima de la viga que ahí marca la presencia de la estructura. Eso es realmente muy delicado. O sea, son esas cosas pequeñas las que también hacen la diferencia, ¿no? No en esa capacidad de moverlo todo que vos estabas mencionando hace un rato, ¿no? Pero en la capacidad de que esto además sea un objeto bello en cierto sentido, creo que sí, que son esas especies de sutilezas, de pertinencias, mm, que tiene la arquitectura lo que le da sentido. Mies lo que hace un poco ahí es instaura una suerte, aunque él evitaba la palabra, y es una palabra muy poco moderna, como de estilo, ¿no? Él genera una serie mm, de normas, de principios, de combinaciones, casi que de un orden, ¿no? Entre el montante, el pilar, las dimensiones para un edificio de viviendas están en el torno de los 6 metros, 7 para oficinas entre 9 y 12, y hay una cantidad de reglas. Los montantes son un poco más grandes en los edificios de oficinas que los de vivienda, pero siempre están presentes, ¿no? Las coloraciones en vivienda van atendiendo el aluminio natural porque es más fácil de mantener, ¿no? O sea,
y genera como un repertorio que en realidad está abierto para todos, ¿no? O sea, hay mucha arquitectura contemporánea que también está yendo hacia ahí, ¿no? Sí, La gente está de Baukunst, alguna cosa de Bruder, Edo Sahl, en algunas veces también, o sea, hay mucha arquitectura que está mirando hacia este lado, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí hay un lenguaje que se mantiene vivo y que puede tomar contenidos nuevos. Sí, no tiene sentido hacer un edificio malo habiendo tantos edificios buenos, ¿no? O sea, eso sí, como es... diciendo, bueno, bueno, claro, está el tratado, ¿no? La idea de tratado Mies la quería imponer. Sí, en cierto sentido, sí, claro. Ahora vamos a maqueta, que es justamente la Dale. maqueta que tenéis ahí atrás. Es la maqueta que en realidad es un ejercicio de estudiantes. Que uno de los Bien, cursos, los nombres son de Emiliano González y de Manuel Ramos. Digo que es del 2023. es muy buena esta maqueta, Es sí. buena la maqueta. Sí, es un curso de rascacielos. O sea, en realidad yo planteé una serie de cursos que tenían que ver con definir una proporción, ¿no? Había uno que era techar un espacio descomunal, ¿no? Y con luces muy grandes, y otro que era este de rascacielos, ¿no? Porque me parecía, y después funcionó bastante así, de que de esa manera los estudiantes sabían cosas que no tenían otra que enfrentarse, ¿no? O sea, el de techar un espacio muy grande tenía la cuestión que no lo podían pensar, o sea, no lo podían visualizar, tenían que construirlo o tenían que ver alguna manera de, sea un modelo, sea maqueta, ver además de cómo se resolvían las luces, visualizar de alguna forma ese espacio, pero no lo puedes imaginar, ¿no? O sea, un espacio cubierto de 2 cuadras, de 200 por 100 metros, no es imaginable sin programa, ¿no? Además había una cuestión de eliminar la cuestión del programa. En estos otros del rascacielos lo que había una cuestión de una definición de la proporción, ¿no? La base y la altura de la torre, y después unas alternativas con respecto a los sistemas estructurales, si eran suspendidos a través del núcleo. Este es un caso suspendido a través del núcleo. Lo que tiene es un núcleo desfasado, un poco como la Torre Catalana de Occidente en Madrid, ¿no? Mm. Tiene un núcleo que sale hacia el costado y cada piso de transición abre como unas vigas. Yo lo voy a mostrar en la que se ve, la puedo inclinar y ahí se ve. No sé, creo que se llega a ver algo, sí, Sí, ¿no? Cada uno de los pisos esos de transición que se ven ahí van a colgar los pisos que están debajo, ¿no? Y después los estudiantes lo que tienen que hacer es trabajar como construyendo de alguna manera entre los recursos técnicos y lo que es el control de la forma, geometría, modulaciones, ¿no? Y después los problemas tipológicos están bastante controlados porque es una torre relativamente pequeña en planta, ¿no? O sea, es una torre de 46 por 46 y es una torre estándar está en 60 por 60. Entonces digo, es una torre acotada. Entonces no había la dificultad, digamos, tipológica no estaba, sino que había que trabajar entre la relación estructura envolvente, más que nada, ¿no? Es un ejercicio puntual. bien. Y nada, y dio este aparatito que, bueno, que es bastante, en general ha funcionado siempre, ha habido muchos docentes que se han sumado y han estado en el curso es un curso que se mantiene. Por ahora, en algún momento tendrá que cambiar hacia otra cosa. O sea que esto tiene 400 metros de altura, ¿no? O sea, Es mucho para es, nosotros, para Latinoamérica. es absurdo, ¿no? Es absurdo. No, yo les explico todos los problemas que tienen. O sea, yo que sé, en la Torre de Bolivia una cosa que pasaba era que se compraron, por ejemplo, unas baldosas que se trajeron de China, pero se compraron unas baldosas que son para exteriores, para tener un pavimento totalmente plano en el zócalo, en el techo del zócalo, porque había una terraza para eventos, ¿no? Eso es para esa función. El viento que produce la torre, porque las torres, viste, que modifican el comportamiento del viento, las levantaba a 3 metros de altura y las tiraba contra el suelo. Entonces hubo que pegarlas todas. Ese sistema de pavimento funciona por gravedad, pero era tal el viento que generaba la torre que levantaba esas baldosas. O sea, te digo porque es como que tiene algo de absurdo también a esta altura estar pensando en este tipo de arquitectura. Pero al mismo tiempo es como una herramienta didáctica muy poderosa, ¿no? O sea, los obliga a pensar y a enfrentar algunos problemas que si no siempre hay como un recurso añadido. Y además otra ventaja es que el repertorio no es tan grande. O sea, no hay tantos buenos casos. No.
No, y ahora también es como una nueva tipología de esta torre larga, fina de Nueva York, Fina, ¿no? fina, fina, raquítica, esa torre escarbadientes. Sí, sí, Las sí, de sí. Viñoli, ¿no? De Gerson Hay unas, Leone, ahora hay otras más finas todavía. Sí, sí. Que ya son como hasta exasperantes, ¿no? Algunas. sí, 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 totalmente. Sí, sí. Ahí ya además se queda como eclipsado cualquier tipo de trabajo formal, porque no hay ninguna posibilidad. Ah, hablando de Viñoli, bueno, Viñoli es de ustedes, aunque Es compartido, compartido, más o menos compartido. nosotros decimos que es nuestro, pero es como el dulce de leche o el tango. Está Viñoli también ahí. ¿Qué tal es la torre? ¿Qué te parece la Torre Alemania en Montevideo? La Torre Alemania me parece que, digo, me gusta mucho el sistema de las lamas. Tiene como muy buena vista en las partes, digamos, en el tramo medio, porque tiene como dos volúmenes abajo bastante curiosos, como Ah, sí, adosados. No sé si lo llegaste a ver, sí. se le adosan unos volúmenes a los costados que son como de otro proyecto, ¿no? O Mm. sea, es muy extraño. La piel con las lamas esas que tienen serigrafía me parece una maravilla, además tiene un frente metálico muy bonito. De lejos quedaba muy plano, pero ahora le pusieron cortinas por detrás y mejoró muchísimo. O sea, le pusieron unas cortinas grises, oscuras, que cuando las cierran, las abren, no llegan a tapar digamos, el forjado, la losa, y entonces generan unas líneas de sombra que con lo otro le da, digamos, de lejos, muchísimo más vibración de la que tenía, porque era un poco plano de lejos el edificio. Porque Y es es un una poco, Mies, es un Mies que hizo sí, ahí. claro, sí, sí, Es un me International parece que en ese Style. sentido Y es muy se puede decir. bonita. Y no es Sí. alta. Es No, como no, es bajita, sí, sí. es lindo. A veces la esbeltez es rara encontrar un edificio bajo. Es No, difícil. tiene una linda proporción, es una pena ese adosado que tiene Sí. en la planta baja. Se ve que no dio la superficie de planta para el programa y terminó apareciendo eso. El dibujo este es de un estudiante de Mies, o sea, en realidad es un dibujo de Fujikawa que hizo en el IT y el profesor fue Mies, ¿no? Es un dibujo rarísimo y tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? O sea, es raro porque es un dibujo que está hecho sobre otro dibujo. O sea, Mies tenía un ejercicio que le daba a un estudiante una serie de normas. O sea, las normas básicamente eran la regla de ese esqueleto, ¿no? De que tenía una trama de pilares, una estructura reticular y ménsulas a los costados, ¿no? Tenía, creo, 7 módulos de frente, Claro. 3 en el lateral, 3 crujías en sentido transversal, voladizos a los lados, ¿no? Esos voladizos a los lados son totalmente excepcionales porque después nunca más los va a hacer, ¿no? Los va a hacer sí en todos los edificios bajos. El Crown Hall que acabábamos de ver, a los costados parece tener voladizos, en la casa Farnsworth, a los laterales parece tener voladizos. Hay muchos edificios, el Bacardí, el edificio de Bacardí Mm. en Cuba. México, perdón, Me- México también. O sea, muchas veces aparece este recurso. En los edificios en altura nunca, porque la grilla va a tener siempre un pilar en la esquina dando vuelta a la fachada igual. Y este es un edificio, lo que yo contaba al principio, ¿no? Que es interesante porque es un ejercicio en realidad como de transcripción, ¿no? O sea, el otro estudiante hizo una versión con estructura de acero y con montantes. Y a él le dije, a Fujikawa, que es el autor de esto, le dijeron, pone un calco arriba y dibujalo ahora de hormigón, ¿no? Y dibujaron el hormigón sacándole partido a la expresividad del hormigón, pero no una expresividad de plástica de hacer algo así, sino a mostrar que las cargas, a medida que van llegando al edificio al suelo, van aumentando. Entonces, si te fijas, los pilares van como creciendo y Eso me aumentando. estaba fijando. Por eso había Claro. agrandé acá. Eso, eso es mostrar cómo las cargas, de alguna mente, a medida que van bajando, van aumentando en el edificio, ¿no? Y eso es parte del recurso expresivo. El otro recurso expresivo que hay, esto es de 1944, ¿no? O sea, es bastante antes que el primer edificio en altura, el promontorio es del 46. Eh, y tiene además este vidrio como oscuro, ¿no? Que le da como una especie de cohesión. Fujikawa dice que estuvo un año haciendo esto, ¿no? Tiene un formato grande, es un dibujo muy grande, le pusieron a un profesor de dibujo para hacerlo, ¿no? Y estuvo ahí dibujando y redibujando. Después de él,
vino otro estudiante al cual le pusieron el mismo ejercicio y tuvo que redibujar esto con otra solución, de nuevo en acero, y bueno, y planteó unas ménsulas hacia afuera, que es la solución que en estructura es más o menos lo que va a terminar haciendo después en Chicago, después del Lakeshore Drive, no en el Lakeshore Drive, en los posteriores, que tiene estructura de hormigón con ménsulas y tal. Pero es interesante porque de alguna manera plantea como dos cosas, ¿no? O sea, plantea, por un lado, un trabajo donde el parámetro formal está dado, ¿no? Está dado como la ley, pero no está, de alguna forma, no tiene una valoración estética, ¿no? Esa queda abierta. Esa Mm. es claramente de la autoría de Fukikawa con los consejos de Mies, ¿no? Sí, los consejos de Mies están, sin duda. Fukikawa se refiere en más de una entrevista a esa cuestión de cómo van achicándose ahí los pilares, y eso se lo dice Mies. Pero de alguna manera queda como la expresividad, digamos, la cuestión sensible, abierta, hay una interpretación sensible sobre dónde está puesta, en los elementos técnicos, ¿no? Eso es lo que me parece interesante. Es la tecnicidad de la obra la que le permite tener una cualidad expresiva distinta a la primera, ¿no? Entonces como que engloba un poco con todas las cosas que hemos estado como viendo también, ¿no? Me parecía que era lindo en ese sentido, o sea, te permite verlo de otra manera. Y el que va a venir después va a ser otra interpretación de lo mismo, que también es distinta, sacándole partido a las cuestiones tecnológicas. Si hicieran eso los arquitectos que vos mencionabas hace un rato, seguramente tendrían edificios mejores. Sí. ¿Y por qué elegiste No hay por qué esta? copiarlo, ¿no? O sea, lo que está bueno de este procedimiento es que no hay por qué copiar, Ah, sino simplemente tomás una serie de parámetros y los tensionás con los elementos tecnológicos que van a variar siempre, ¿no? Porque no son estables. ¿y por qué elegiste el caso de él y no de los otros alumnos? Elegí el caso de él porque, bueno, en realidad tengo los tres, pero no los vas a encontrar, porque hay uno que no está, pero yo lo redibujé, porque en realidad está la descripción. Fujikawa describe el dibujo que él calca, ¿no? Y tal, yo hice Ah, como un dibujo 3D de eso. Y después hay otro que a mí me gusta mucho menos, que es el que se hace después de Fujikawa, que tiene unas fachadas como más convencionales, ¿no? Tiene más las fachadas de algunos edificios que se estaban haciendo en el IT en esa época, con la trama de vidrio más cuadriculada. eh, y prefería esta que era, de alguna manera anticipaba lo que iba a venir después. bien. ¿Qué elegiste? Elegí es un destapador de botellas, puede ser de cerveza, Coca-Cola, que es un cilindro metálico que tiene como esa hendidura, está relleno de negro adentro, de una resina negra, de un plástico negro, y que prácticamente sin esfuerzo te permite destapar una botella. Elio Piñón da una clase fantástica sobre esto, yo nunca la escuché, pero me la contaron varias veces, donde uno de los protagonistas era este tapador, creo que era el principal. Es de un diseñador danés que se llama Peter Holmblad, de una marca que es Stelton, ¿no? Donde hizo toda la línea esa de cilíndrica Jacobsen. Sí. Eh, eh, y esto estaría como un poco en juego, esto es del 74, esto es posterior a lo de Jacobsen. Pero realmente es fantástico, además tiene un poco la misma idea de lo que venimos hablando, ¿no? Es una forma enfática, sencilla, que uno la mira enseguida y la comprende, de alguna manera que eso es común a todo esto. Después tiene un buen peso, ¿no? Y es un placer usarlo, ¿no? Eso es una cualidad de los objetos técnicos, ¿no? O sea, no solamente mirarlos, sino están vinculados al uso. Y prácticamente no hay que hacer fuerza para sacar la tapa, No, ¿no? La chapita, ¿no? Es simplemente el movimiento porque está aprovechando el momento que genera el giro de la muñeca, ¿no? Del brazo y la hendidura en el extremo, ¿no? Es una pequeña maravilla. y entonces, hoy en día, ¿en qué andas? ¿Qué estás trabajando hoy? Y hoy en día, mira, en este momento, proyecto arquitectónico no estoy haciendo ninguno, ¿no? O sea, entregué la tesis, que sobre mí es evidentemente, ¿no? Este, hace un par de meses. Ahora estoy empezando otro proyecto de investigación con un grupo que hay gente de gas estructuras, gente de historia, que es sobre una serie de casas en Punta del Este de un arquitecto, de dos arquitectos de Gómez Platero y López Rey, que son bastante interesantes las casas. Mm. Este, y nada, y presenté a un trabajo que es como esa dedicación total, como para hacer una línea de investigación en proyecto sobre edificación a altura.
¿no? Pero eso es algo que tienen que aprobarlo, la Comisión Central y todo eso. Y No. mientras tanto, trabajo en la universidad en distintas cosas, pero básicamente eso es lo que estoy haciendo. Nosotros tenemos a Mario Roberto Álvarez, que sería como el prócer del movimiento moderno, ¿no? ¿Quién sería el Mario Roberto uruguayo? O el Acá hay, Mies uruguayo. acá hay dos. Yo creo que hay dos que se la disputan. Yo voy a mencionar dos y no uno. Que uno es Sichero, que trabajaba con Mario Roberto Mm. Álvarez, en algunos edificios juntos. Y el otro es García Pardo. Ah, sí. García Pardo es un arquitecto así excepcional, que tensiona mucho la estructura, con unas plantas muy sesudas, muy, ¿no? Maníacas, muy organizadas, muy estructuradas. ¿No? Cada uno tiene como una cualidad diferente, son un buen combo. O sea, la arquitectura que no es con altos presupuestos es mucho mejor la latinoamericana que la europea o la americana, ¿no? O sea, nosotros tenemos como cómo se abordó la negociación con el clima, ¿no? Las exigencias climáticas y la calidad de los arquitectos también, sin duda, favoreció mucho la arquitectura latinoamericana. O La sea, moderna, sobre todo, la de claro, 50, claro. 60. Sí, 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 fines de los 50, 60, esos años. A mí también es la época que más me gusta, ¿no? O sea, esa modernidad abstracta, no, de posguerra. ¿Y qué ves ahí? ¿El concepto? ¿Lo que más te atrae? Eh, lo que me atrae es como un poco la abstracción, la falta de mensaje añadido, ¿no? ¿No? De tener un relato, una narrativa que no sea la narrativa un poco del objeto, de la técnica, de la escala, o sea, donde aparecen todas las otras cosas también, pero no aparecen en primer lugar, ¿no? O sea, creo que hay un poco algo de eso, ¿no? O sea, hay como que el objeto no te está construyendo un discurso para que te acerques a él, sino está puesto ahí. Esa relación la prefiero, ¿no? Bien. Eh, Así que bueno, gracias. ¿Y hoy tenés clases? No, ¿o ya terminaste el día? Hoy termino, por suerte. Ayer no, ayer me fui mucho más tarde. Bueno, Adrián, nada, gracias a vos y un placer. Nos vemos. Chao, Chau, chao. chau. Hasta luego.